A ver, ¿hay una ventana específica en la que las vacunas tienen que ponerse? ¿Qué pasa si se pierde esa ventana de oportunidad? ¿Puedes compensar poniéndolas luego todas juntas? Fíjate, cuando la productora me escribió sobre este tema, me puse a revisar algunos temas que tienen que ver con eso. Lo primero de ellos es que en general no es buena conseja utilizar fuente como TikTok de un testimonio de una persona para extrapolar cosas relacionadas con fenómenos que tienen que ver con la salud. No es el TikTok una fuente para nosotros de noticias o información científica. Es el primer elemento que tiene que ver con eso. Ujú. Voy a poner un ejemplo. Una de las vacunas más usadas en el mundo de hoy en los niños se llama la vacuna pentavalente. Son 5 vacunas, una sola inyección. ¿Ok? Entonces, las vacunas múltiples han traído más bien beneficio para la humanidad, más allá que cualquier otra especulación relacionada con el uso de vacunas múltiples. Y algo que debo decir, cuando hablamos de la ventana de oportunidad en vacunación, estamos utilizando precisamente el sentido contrario, es decir, no dejar de pasar la oportunidad de vacunar a alguien. Ujú. Voy a decir un concepto que es muy fuerte en relación a vacuna, a diferencia de medicamentos. Eh, no es bueno indicar un medicamento para el dolor cuando quieres medicar un medicamento para la tensión. O sea, cada medicamento tiene una indicación específica. En el caso de vacuna, no hay una vacuna que tenga una contraindicación formal para un paciente específico en términos generales. El caso de TikTok es una mujer que tiene una enfermedad que se llama una hemoglobinuria paroxística nocturna y esos pacientes, que es una enfermedad de la sangre, tienen una indicación formal de uso de múltiples vacunas. Lo contrario es lo que ella dice en su TikTok, ¿ok? Ujú. Porque el tratamiento estándar de la hemoglobinuria paroxística nocturna es medicamentos que llamamos medicamentos biológicos, que son anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales, al modificar la inmunidad, te ponen en riesgo de infecciones por bacterias. O sea que esos pacientes que tienen la enfermedad que ella tiene, tienen una indicación formal de utilizar vacunas múltiples y está súper probado que utilizar vacunas múltiples, inclusive al mismo momento, no tiene ningún problema porque la mayoría de vacunas que se utilizan juntas trabajan por mecanismos diferentes y tienen efectos que se van a producir en la inmunidad en momentos diferentes. Entonces, creo que este ejemplo no es un buen ejemplo para hablar del tema de los efectos secundarios de la vacuna, que sí las tiene, ¿ok? Ujú. No podemos soslayar ese tema. Y en el caso particular de esa paciente, yo no puedo saber, por lo que veo en TikTok, si las manifestaciones que ella tiene en la piel son producto de la vacuna o son producto de su propia condición de su enfermedad que puede producir esas manifestaciones. Pero vamos a suponer que fuera efecto secundario de una vacuna, de alguna de las 3 vacunas que ella dice que se puso. La probabilidad, según los repositorios de efectos secundarios de vacuna, de una de la vacuna de neumococo, en producir el cuadro clínico que ella parece que tuviera, que pareciera ser una púrpura, es un efecto secundario como ese en 14 millones de vacunados. Es decir, es una probabilidad súper baja comparado contra la probabilidad de efecto protector de las vacunas. Es como que alguien dijera hoy, mira, yo me voy de viaje, pero yo no voy a agarrar un avión porque los aviones se caen. Los aviones se caen, es un hecho. No lo Ujú. podemos. Pero bueno, la gente viaja en avión. Los barcos se hunden, pero eso no deja de viajar en barco. Hay accidentes de tránsito y mueren cientos de miles de personas todos los días por accidentes de tránsito, pero por eso no dejamos de ir en carro. Es como pretender utilizar una carreta o volver a caminar en el tema de la modernidad. Entonces, Pero utilizo ese además, símil ahora, tema de los doctor efectos Castro, por secundarios. lo general las vacunas las aplican los médicos, ¿no? Y cuando un médico establece, o sea, pone la vacuna es porque está indicada, eh, está, es correcto para... Eso está estudiado, me refiero, no es un capricho, ¿no? No es, ay, la tengo por aquí, déjame ponértela, ¿no? No, hay indicaciones formales de vacunación y, por ejemplo, en el caso de los niños tienen un calendario de vacunación que suman, en el caso venezolano, si mal no recuerdo, algo así como 12 vacunas en total entre que el niño nace hasta que eres adolescente. Pero si sumamos las vacunas de los adultos, que tienen también un calendario, la mayoría de las vacunas se aplican ajustadas a ese calendario. No es cuando a mí me parece, pero ha habido casos, se lo podemos ver con COVID, que una persona se vacunó, en vez de ponerle una vacuna, había
viales que venían múltiples dosis de vacuna. Y la enfermera se equivocó, en vez de ponerle una vacuna, le puso 20 dosis en una misma inyectadora, por un error humano. No pasó nada. Ha pasado Estaba personas. 20 veces más protegido contra el COVID. No funciona así, no funciona linealmente, pero no hubo efectos secundarios relacionados con eso. También se ha visto personas que equivocan su ciclo de vacunación hacia más corto y tampoco representa un riesgo particular. Algunas vacunas tienen unos riesgos específicos. Por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos, muy inmunosuprimidos, no deben usar vacunas producidas por virus vivos atenuados. Ya hay muy pocas vacunas a virus atenuados, esas vacunas se han ido modernizando. Todavía quedan algunas, por ejemplo, como la polio oral. Entonces son vacunas que no deberían utilizarse en pacientes que tienen inmunodepresión severa. Pero hoy en día solamente algo así como el 10% de todas las vacunas son de virus vivos atenuados, el resto son o proteínas o toxoides o vacunas trabajadas con biología molecular. Bueno, lo cierto es que es importante además cubrir con ese esquema porque hay enfermedades que lamentablemente en nuestro país han surgido siendo absolutamente prevenibles siguiendo ese esquema. ¿Cómo está la cobertura vacunal en Venezuela? Fíjate, es mediocre y digo mediocre cuando uso los datos de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana. Para darte una idea, se utilizan, como son tantas vacunas, utilizamos un par de marcadores que son, por ejemplo, la primera y segunda vacuna de sarampión, por ejemplo, y la primera y segunda vacuna de polio, son una de las marcadoras. Ese marcador que debería estar, por ejemplo, de la segunda vacunación está cercana a 85-90%, Venezuela promedia 65%. Y la gente dirá, bueno, pero 65 no está malo. Es muy malo en vacunación. Vacunación, si tú no llegas a la barrera por encima de 80-85%, el efecto de protección de rebaño no se produce cuando no vacunas suficiente a las personas. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? No ahorita, pero ha habido 2017, 16, que tuvimos epidemia de sarampión, epidemias de difteria y epidemia de parotiditis. Y eso, la única explicación por eso es que las coberturas, que significa la cantidad de gente que ha debido ser vacunada, no fue suficiente. Ha venido mejorando discretamente en los últimos par de años, debo decirlo también, porque estaban peor, pero todavía hay una brecha importante para llegar hasta donde sería la meta ideal. Bueno, y afortunadamente, doctor Castro, en nuestro país la gente confía en su mayoría en la ciencia y estos movimientos antivacunas no son tan comunes, así que si la gente tiene la oportunidad de vacunarse, va y lo hace porque además entiende que va en beneficio de su salud. Y un gusto inmenso haber conversado con usted estos minutos. Gracias, Lila. Un gran abrazo para todos. Igualmente, 6:59 de la tarde y ya llegó el momento de despedir este espacio Pensini con todo, pero sin Pensini, porque estas 2 semanas quien les saluda, Lila Vanorio, tiene el gusto de estarles acompañando, así que nos escuchamos nuevamente mañana. En los controles han estado Gibran Gamardo y Moisés López, en la edición Kevin Aguirre, en la coordinación